El archivo prohibido del Vaticano. Trabajé como archivista en el Vaticano durante años, lo suficiente para aprender que hay documentos que nunca deben leerse. La mayoría de los registros que manejé eran meramente históricos, nada más que antiguas actas de concilios, transcripciones de sermones antiguos y cartas papales. Pero un día, por casualidad, encontré un archivo que no debería estar allí. Fue arrojado al fondo de un estante, sin catalogación alguna, sin sello oficial, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. La tapa estaba amarillenta, desgastada por el tiempo, y cuando la abrí, sentí un escalofrío inmediato. Lo que había dentro no era un documento común y corriente. Fue un informe detallado de un exorcismo que tuvo lugar en 1972 en una abadía del norte de Italia. Lo que me llamó la atención no fue solo el contenido, sino el hecho de que este exorcismo nunca fue aprobado por el Vaticano. Al principio pensé que era un error, tal vez una nota descartada o un informe sin importancia, pero a medida que seguía leyendo, me di cuenta de que esto era mucho más que un simple caso de posesión. El informe describió los síntomas de una joven monja llamada Caterina, de 22 años. Las monjas del convento dijeron que comenzó a actuar de manera extraña, murmurando oraciones sin sentido y respondiendo a voces que nadie más podía oír. Algunos informaron que ella conocía los pecados de cada persona, incluso aquellos que nunca habían sido confesados. Pero lo que más me inquietó fue el relato del sacerdote que intentó ayudarla. Escribió que Caterina cada día le parecía menos humana. Su piel se estaba volviendo gris, sus ojos se estaban volviendo más profundos y su voz ya no era la suya. El informe detalla cómo el Vaticano fue informado sobre el caso, pero decidió clasificarlo como un episodio psicótico y ordenó que Caterina fuera trasladada a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, los sacerdotes que estaban en el convento no aceptaron esta decisión. Creyeron que no se trataba de una enfermedad sencilla y decidieron tomar medidas por su cuenta. Fue entonces cuando organizaron un exorcismo clandestino, sin la aprobación de la Iglesia. El diario de uno de los sacerdotes presentes describió los primeros rituales como ineficaces. Caterina permaneció en silencio, solo mirándolos con una sonrisa que no parecía humana. Pero entonces, en una de las sesiones, algo cambió. Ella empezó a reír. No era una risa normal, sino un sonido gutural y seco que hizo dudar, incluso a los sacerdotes. Lo que vino a continuación me hizo cerrar la carpeta por un momento. El sacerdote escribió que durante el ritual, la entidad dentro de Caterina comenzó a llamar a cada uno de los presentes por su nombre, incluso antes de que se presentaran. Y más que eso, comenzó a revelar pecados que ni siquiera ellos tenían el valor de admitir. Uno de los sacerdotes abandonó inmediatamente el exorcismo. Otro sufrió una crisis nerviosa y tuvieron que sacarlo de la habitación. Pero lo más aterrador fue la última entrada del diario. Esto no es solo posesión, es algo peor. La frase terminó ahí, inconclusa, y al día siguiente, según el informe oficial, Caterina murió de un infarto masivo. Pero lo que realmente me puso la piel de gallina fue lo que vino después. El cuerpo de Caterina nunca fue encontrado. El Vaticano envió representantes para cerrar el caso y ordenó sellar la abadía. Los sacerdotes que participaron en el exorcismo fueron removidos y reubicados en diferentes parroquias. Todo quedó en silencio, pero si ella murió, ¿a dónde fue el cuerpo? Quería creer que había una explicación sencilla, pero algo en el tono de los documentos me decía que no era tan fácil. Cerré la carpeta con manos temblorosas. Sabía que ese documento no debería estar allí, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Al día siguiente, decidí volver al archivo para releerlo. Quizás intentar encontrar más información.
algo que me ayudara a comprender mejor. Pero cuando lo busqué, la carpeta ya no estaba allí. Miré cada estante cercano, revisé los registros de préstamo de documentos. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Pregunté a algunos colegas del archivo, pero nadie sabía de qué estaba hablando. Uno de ellos, mayor, me miró de forma extraña y simplemente me dijo: «No insistas demasiado en ese tema». Fue suficiente para hacerme sentir aún más inquieto. ¿Cómo pudo algo tan específico simplemente desaparecer? ¿Alguien se dio cuenta de que lo había leído y lo eliminé? ¿O, peor aún, nunca debería haber sido encontrado? Desde entonces he tratado de olvidar esa historia, pero a veces, por la noche, recuerdo un detalle que me pone la piel de gallina hasta el día de hoy. En el informe, uno de los sacerdotes describió cómo, en los últimos días antes de morir, Caterina ya no parecía poseída, parecía vacía, como si algo hubiera salido de ella, dejando solo un cuerpo sin vida atrás. ¿Y si esa cosa todavía estuviera ahí afuera? ¿Qué pasaría si la entidad simplemente encontrara otro huésped? Y hay otra cosa que no puedo sacarme de la cabeza. El expediente desapareció al día siguiente de leerlo. Ni antes, ni una semana después. El día siguiente, como si alguien o algo supiera que lo había encontrado. No puedo decir si era paranoia, pero durante unas semanas tuve la sensación de que alguien me observaba dentro del archivo. A veces oía pasos en los pasillos vacíos o sentía un escalofrío sin razón alguna. Hasta el día de hoy, no puedo encontrar ningún registro oficial sobre Caterina. Es como si nunca hubiera existido. Investigué listas de monjas de la época, eventos en la abadía, cualquier cosa que pudiera probar que la historia era real. Nada, solo silencio, como si la iglesia misma hubiera borrado su existencia. Pero sé lo que leo, sé lo que vi, sé que algunas historias deben olvidarse. Algunas verdades no están destinadas a ser descubiertas. Pero una parte de mí todavía se pregunta, ¿qué hubiera pasado si aquella noche de 1972 el exorcismo realmente no hubiera funcionado? ¿Qué hubiera pasado si el mal que se apoderó de Caterina nunca hubiera sido expulsado? Si todavía está por aquí. El milagro de Sor Elisabetta. Nunca he sido un hombre de fe ciega. Siempre he creído que la Iglesia era cautelosa y meticulosa antes de declarar algo como un milagro. Por eso, cuando me enviaron a investigar un caso inusual en un convento aislado de Italia, supe que mi misión no era solo confirmar un acontecimiento divino, sino también asegurar que no hubiera habido exageraciones ni manipulaciones. Lo que no esperaba era encontrar un lugar donde nadie parecía feliz con la supuesta gracia de Dios. Desde el momento que llegué, noté que las monjas me miraban de forma extraña. Evitaban el contacto visual, murmuraban entre sí y parecían nerviosos. Así, no es como se supone que alguien debe reaccionar ante un milagro. El motivo de mi visita fue una monja llamada Sor Elisabetta. Según el informe oficial, tenía estigmas en 1900 en las manos, heridas que imitaban las heridas de Cristo en la cruz. El convento afirmó que también tenía visiones y experiencias místicas. Sin embargo, cuando finalmente entré en su habitación, no vi a una mujer bendecida. Vi a alguien que parecía estar siendo consumido por algo. Ella yacía allí, pálida, con los ojos hundidos y respirando irregularmente. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de cera de vela y algo agrio, algo que me revolvió el estómago. Al acercarme, noté que tenía las manos envueltas en vendas blancas y debajo de ellas se habían acumulado pequeños restos de sangre oscura en la tela. Antes de que pudiera hablar, ella giró lentamente la cabeza hacia mí y susurró algo que me estremeció por dentro. Esto no es un milagro. Es obra de Satanás. En ese momento traté de mantener la compostura. Como sacerdote, ya había tratado con personas en estado de delirio religioso, y mi primera reacción fue pensar que Elisabetta estaba agotada.
tal vez psicológicamente frágil, pero algo en su forma de hablar me molestó. No fue un grito de ayuda, no fue una diatriba, me pareció una advertencia. Antes de que pudiera responder, la Madre Superiora entró en la habitación, interrumpiendo cualquier posibilidad de conversación. Dijo que su hermana necesitaba descansar y, en tono seco, me guió afuera. Su comportamiento me molestó. No parecía una mujer preocupada por la salud de una monja bendita. Parecía alguien desesperado por mantener algo en secreto. A medida que avanzaba el día, intenté hablar con otras monjas. Estaban indecisos y nerviosos. Algunos miraron hacia otro lado, otros simplemente murmuraron respuestas vagas, hasta que una de las más jóvenes, con los ojos llenos de miedo, dijo algo que me puso la piel de gallina. Ella ya era así antes de los estigmas. Cuando le pregunté qué quería decir, inmediatamente se quedó en silencio y se apresuró a irse. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi visita no era para confirmar un milagro, sino para encubrir algo que la iglesia no quería que se descubriera. Esa noche no pude dormir. Había algo en el convento que me producía una sensación de inquietud constante. Decidí salir de mi habitación y caminar por los pasillos, esperando encontrar respuestas. El lugar quedó sumido en un silencio extraño y opresivo. Las velas iluminaban tenuemente los pasillos de piedra y el viento hacía crujir las ventanas. Cuando pasé por la puerta de la habitación de Elisabetta, dudé. Desde dentro oí un sonido suave, un murmullo apenas perceptible. Apreté mi oreja contra la madera y sentí un escalofrío recorrer mi columna. El sonido no era suyo. Parecía venir de toda la habitación a la vez. Fue un susurro seco y prolongado en un idioma que no reconocí. Antes de poder reaccionar, el sonido se detuvo abruptamente y entonces, sin previo aviso, Elisabetta comenzó a luchar violentamente, tirando objetos por toda la habitación. El ruido era tan fuerte que desperté a las otras monjas que corrieron aterrorizadas a la habitación. Cuando entramos, ella estaba acurrucada en la esquina de la cama, con los ojos abiertos y respirando de manera irregular. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. La Madre Superiora me empujó hacia atrás y ordenó a todos que se fueran. Las monjas obedecieron sin rechistar y me obligaron a marcharme. Pero antes de que la puerta se cerrara, vi algo que nunca olvidaré. Elisabetta me estaba mirando directamente y sonriendo. A la mañana siguiente me informaron que Elisabetta había muerto mientras dormía. Nadie me dio muchos detalles, solo dijeron fue pacífico. No me permitieron ver el cuerpo ni seguir los preparativos del entierro. Me dijeron que mi misión en el convento había terminado y que debía regresar a Roma. Pero algo dentro de mí gritaba que esto estaba mal. Esa mañana esperé a que todo estuviera en silencio y salí de mi habitación. Necesitaba verla. Necesitaba estar seguro. Caminé por el convento con el corazón acelerado, sintiendo un frío que no venía, solo del suelo de piedra helada. Cuando llegué a la pequeña capilla donde habían dejado el cuerpo, sentí un nudo en el estómago. Solo había una vela encendida, iluminando tenuemente la figura inmóvil de Elisabetta. Estaba cubierta por una sábana blanca, pero su rostro era visible. Sus rasgos estaban rígidos, pálidos, pero lo que me hizo detenerme fue su expresión. Los labios estaban curvados hacia arriba, una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero innegable. La misma sonrisa que vi la noche anterior. Mi instinto me dijo que saliera de allí inmediatamente, pero entonces, en el silencio absoluto de la habitación, lo oí, un susurro, el mismo sonido que escuché afuera de su habitación. No fue mi imaginación, vino de ahí, del propio cuerpo. Elisabetta se quedó quieta, pero el murmullo continuaba, bajo e insistente. Mis pies se congelaron en el suelo y sentí que la sangre corría fría por mis venas.
Algo estaba mal. Algo todavía estaba allí. Fue en ese momento que la puerta se abrió de repente. La Madre Superiora entró, con el rostro pálido de ira y de miedo. Sin decir palabra, me agarró del brazo y me arrastró hacia afuera. «No deberías estar aquí», susurró entre dientes mientras cerraba la puerta tras nosotros. Su expresión lo decía todo. Ella sabía que yo había oído. Ella sabía lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, Elisabetta fue enterrada en el cementerio del convento. No me permitieron mirar. No me dieron más explicaciones. Simplemente dijeron que debía irme. Y eso fue lo que hice. Pero algo dentro de mí nunca volvió a estar en paz. No sé qué le pasó a Elisabetta. No sé si aquello fue realmente un milagro o algo mucho peor. Solo sé que, desde aquel día, a veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que todavía puedo oír ese susurro. Y cuando me miro al espejo de mi habitación, por un momento, juro que veo una sonrisa que no es mía. La confesión del prisionero. Nunca imaginé que me llamarían a una misión tan extraña. Soy sacerdote desde hace más de 20 años, pero esta llamada del Vaticano me ha puesto tenso desde el principio. Me llamaron para escuchar la confesión de un prisionero, pero el motivo era un misterio. No me explicaron nada, solo dijeron que era urgente y que estaba pasando algo muy grave. Cuando llegué a la penitenciaría de máxima seguridad, inmediatamente sentí la pesadez en el aire. El ambiente era sofocante y tenso, como si algo oprimiera el lugar. El prisionero estaba aislado en una celda solitaria y el guardia que me acompañaba parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. El lugar estaba demasiado tranquilo, lo que solo aumentaba la incomodidad. Cuando entré en la celda, me encontré con el recluso. Estaba sentado en un rincón, delgado, con la piel pálida y una mirada vacía en los ojos. En el momento que me acerqué, algo en mi estómago se revolvió. No sé cómo explicarlo exactamente, pero sentí una sensación extraña, como si el propio entorno estuviera en mi contra. Me miró sin ninguna emoción y su voz salió en un susurro tan bajo que casi tuve que inclinarme para oírla. «Está aquí, ¿sabes?» Estaba preparado para escuchar algo pesado, pero lo que dijo a continuación me congeló. Empezó a contar lenta y prolongadamente cómo desde niño siempre había sentido la presencia de algo, una cosa que lo acompañaba donde quiera que iba. Al principio dijo que eran solo sombras, pero luego empezaron a tomar forma. Comenzó a ver estas presencias en espejos y charcos de agua. Lo que más me asustó no fue la historia en sí, sino la tranquilidad con la que hablaba, como si fuera algo normal, algo que ya aceptaba. Habló con aterradora frialdad sobre los primeros accidentes. Cuando aún era un adolescente, la entidad le exigió más. Al principio fueron cosas pequeñas, como la muerte de un compañero de colegio que se cayó por las escaleras tan inesperadamente que casi parecía como si lo hubieran tirado. Un gato muerto apareció en tu puerta, sin explicación. Pero a medida que fue creciendo, los accidentes se volvieron más graves. Empezó a hablar de desconocidos que simplemente se cruzaban en su camino y de repente se encontraban con la muerte, como si algo los estuviera atrayendo hacia la muerte de manera irresistible. Cada vez que intentaba resistirse, la entidad se volvía más agresiva, más insistente. Ya no era una presencia que lo observaba desde lejos, sino una fuerza que lo obligaba a actuar. Con cada muerte, la presencia se hacía más fuerte y él sabía que algo muy malo se acercaba. Escuché todo esto, tratando de mantener la calma, pero la sensación de que me observaban, de que no estaba solo, comenzó a crecer. Cuando dijo con la mirada fija en mí, «Todavía no está satisfecho, necesita algo más», me estremecí por completo. No sabía qué hacer. Estuve allí,
escuchando a un hombre confesar un asesinato y al mismo tiempo noté que no parecía arrepentirse de nada. En cambio, parecía ser simplemente un mensajero, alguien que llevaba el peso de algo mucho más grande. No pude entender qué quería decir con esa frase. La habitación estaba en silencio, pero la atmósfera parecía latir, como si algo hubiera empezado a moverse. Cuando me levanté, listo para irme, la presión en mi pecho se intensificó. La sensación de que me observaban, de que algo invisible me acechaba, era tan fuerte que apenas podía respirar. Salí apresuradamente de la celda, tratando de ignorar el sentimiento que no me abandonaba. Pero cuando pasé por las puertas de la prisión, algo extraño sucedió. Cuando miré al suelo, noté que mi sombra estaba desplazada, ligeramente fuera de posición, como si no estuviera alineada con mi cuerpo. Me quedé allí un momento, tratando de comprender lo que estaba pasando, pero la respuesta se me escapaba. Pasé el resto del día sin poder concentrarme. La atmósfera, el arresto, la confesión, todo parecía haber sido hecho de tal manera que me dejó en un estado de alerta constante. Cuando regresé a mi habitación en el convento, sentí una extraña presión en el pecho, como si algo me estuviera observando. Fue una sensación muy incómoda, algo que no podía explicar. Cuando entré en mi habitación, la habitación estaba en silencio. No había viento, no sentía frío, pero sabía que algo andaba mal. Sin embargo, a medida que me acercaba al espejo, la sensación de incomodidad se intensificaba. Estaba cansado, pero cuando miré mi reflejo, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo, o mejor dicho, alguien estaba detrás de mí. No fue un reflejo perfecto. Una silueta oscura se movió levemente, como si estuviera allí parada, esperando, observando. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Respiré profundamente, intentando convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero la sensación de que algo había allí, en algún lugar, era insuperable. Esa noche no pude dormir. El silencio del convento parecía de alguna manera amplificado, como si la atmósfera fuera más densa. Intenté no pensar en el prisionero, en lo que había dicho, pero cuanto más lo intentaba, más real se hacía la sensación de que algo se acercaba a mí. La imagen de la silueta detrás de mí en el espejo continuaba atormentándome. En el fondo, sabía que no era solo una visión pasajera. Estaba sucediendo algo mucho más profundo. La presencia que el prisionero había descrito parecía haberse transferido a mí, como si hubiera sido marcado. Cuando llegó la mañana, intenté volver a mi rutina, a realizar mis tareas con normalidad, pero había algo mal en el aire, algo que no podía sacar de mi mente. Con cada paso que daba, sentía como si me estuvieran siguiendo, como si en cualquier momento esa presencia pudiera revelárseme. A medida que pasaban los días, el sentimiento no disminuía. Era como una presión constante en el pecho, una sensación de estar siendo observado, de no tener más privacidad. Una mañana, al abrir los ojos, noté algo aún más inquietante. La sombra que veía en el espejo ya no se desplazaba justo cuando miraba mi cuerpo. Ahora estaba en cualquier lugar. Vi esa sombra en forma de silueta, de manera distorsionada, en las paredes, en las ventanas, como si estuviera siempre presente, incluso cuando no miraba. La sensación de ser seguido crecía cada día y la presencia se hacía más fuerte. Ella siempre estuvo ahí, de alguna manera, en todo lo que hice. El recuerdo del prisionero, de lo que había dicho sobre la entidad que exigía más, me perseguía y comencé a preguntarme, ¿qué más quería esta cosa de mí? ¿Qué más esperaba? Estaba empezando a dudar de mi cordura. Fue entonces cuando empecé a escuchar cosas, ruidos, susurros. No eran sonidos que pudieran explicarse. A veces parecía como si toda la casa respirara conmigo. El sonido de pasos en el pasillo, el rasguño de algo contra la pared.
Sabía que no estaba loco, porque otras personas también estaban empezando a notar el cambio en la atmósfera. Los demás sacerdotes empezaron a actuar de forma extraña a mi alrededor, como si les incomodara mi presencia. Ya no sabía si todo estaba en mi cabeza o si realmente la entidad se había acercado a mí. Pero lo más extraño de todo era la sensación de que cada día que pasaba, la presencia ya no solo me observaba, ella estaba dentro de mí, como si me estuviera llevando poco a poco, pieza a pieza. Sentí que ya no era la misma, que había algo dentro de mí, algo que me empujaba a hacer cosas que nunca haría. Una noche, después de un largo día de trabajo, regresaba a mi habitación cuando me invadió una insoportable sensación de pánico. Sabía sin lugar a dudas que algo estaba por suceder. Cuando entré en mi habitación, la luz parpadeó y entonces la vi, la silueta oscura. Estaba allí, justo frente a mí, más cerca que nunca. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Mi corazón latía salvajemente y un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Pero cuando la luz se estabilizó, desapareció. Sin embargo, el pánico no se disipó. Ella estaba dentro de mí, me rodeaba, me asfixiaba. En cualquier momento sabía que podía perder el control. Y lo peor es que ya no sabía qué quería de mí. ¿Qué más necesitaba para satisfacerse? En los días siguientes comencé a investigar más sobre el prisionero y lo que había dicho. Traté de encontrar algún patrón, algo que explicara lo que estaba sucediendo, pero las respuestas eran escasas. Lo único que sabía era que la presencia se estaba volviendo más fuerte, más invasiva. Ya no me sentía seguro en ningún lugar. Cada espejo, cada charco de agua, cada reflejo en una ventana parecía mostrarme algo que no quería ver. Y cada noche el terror se intensificaba. Ya no era un sentimiento de miedo, sino un temor verdadero, algo que no podía controlar. Sentí que la presencia se acercaba cada día más, se alimentaba de mí, de mi duda, de mi miedo. Fue entonces una noche que pasé frente a un espejo en el convento y vi algo que me dejó helada. No era solo mi sombra, era la silueta, la misma que había descrito el prisionero, ahora a mi lado, con una sonrisa oscura que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. No sabía qué hacer. Intenté rezar, pero la sensación de que algo estaba a punto de consumirme era imparable. Me miré al espejo y por primera vez ya no vi mi cara, solo la sombra. No sé qué pasó después de eso. Recuerdo que corría por la casa y gritaba, pero nadie me oía. Esa noche sentí como si la entidad finalmente me hubiera encontrado. Y ya no pude escapar. Ya han pasado semanas y todavía no puedo explicar lo que pasó. No sé si todavía estoy aquí o si simplemente estoy siendo controlado por algo que no puedo ver. Pero sé que desde ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. Sigo viendo la sombra todos los días y ahora ya no está detrás de mí. Está a mi lado, acompañándome, esperando el momento adecuado para llevarme por completo. La presencia del prisionero, que hablaba de algo que siempre estaba cerca, está ahora dentro de mí. Y como él dijo, ella nunca se va. El confesionario sellado. Nunca imaginé que algo tan extraño pudiera pasar en un lugar así. Me llamaron para investigar una serie de fenómenos que estaban ocurriendo en una antigua iglesia en un pueblo aislado de Italia. El Vaticano estaba preocupado y la situación parecía volverse cada vez más inquietante. Desde el momento que llegué, me di cuenta de que algo no estaba bien. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre ruidos misteriosos, una energía negativa que se apoderaba del templo y, lo más importante, una presencia inquietante en la sacristía. Pronto, al entrar en la iglesia, sentí un frío extraño. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera saturado de algo antiguo y oscuro. Había estado en muchos lugares con historias antiguas, pero nada me preparó para el sentimiento que tuve en ese momento.
Cada paso que daba resonaba más fuerte de lo normal, como si la iglesia estuviera viva y reaccionara a mi presencia. Al entrar en la sacristía, el ambiente se intensificó. El silencio parecía casi asfixiante, y fue entonces cuando me di cuenta del confesionario. Estaba allí, en la esquina, un trozo de madera oscura que parecía en perfecto estado, pero algo en su apariencia me molestaba. El confesionario estaba sellado con cerraduras oxidadas e inscripciones en latín talladas en su superficie. Algo en ese mueble parecía tener una energía equivocada. Decidí investigar más a fondo y después de mirar alrededor, encontré un antiguo archivo oculto lleno de documentos antiguos. Entre las páginas amarillentas me llamó la atención un registro del año 1762. El documento hablaba de un sacerdote llamado Ángelo, que había sido acusado de practicar rituales prohibidos. El castigo que le impusieron fue cruel. En lugar de ejecutarlo, lo encerraron en el confesionario. Sin comida, sin agua, sin luz, pasó días allí, hasta que murió lentamente. Estaba empezando a comprender la historia, pero algo me decía que esa explicación no era suficiente para explicar los acontecimientos que estaban sucediendo en la iglesia. Lo más perturbador no fue lo que estaba escrito, sino lo que empecé a sentir al leerlo. El aire en la sacristía se hizo aún más frío, y un sentimiento de opresión me invadió. Me quedé mirando el confesionario, que cada vez me parecía más extraño, como si me estuviera observando, esperando algo. El documento contaba cómo el padre Ángelo había muerto allí, en completa soledad, en un castigo despiadado. Pero eso no fue lo que realmente me asustó. Cuando terminé de leer, un ruido que rompió el silencio de la sacristía me hizo dar un salto. Algo había caído al suelo. Miré rápidamente a mi alrededor, pero estaba completamente solo. Sin embargo, el peso en el aire ya no me permitía pensar con claridad. Sabía que ya no estaba en un lugar común. Algo malo estaba por suceder. No sabía qué era, pero mi intuición me decía que ese confesionario tenía algo más que ocultar. La presión aumentó a medida que comenzaron los primeros golpes. Un sonido metálico, suave pero claro. Era como si alguien estuviera llamando desde dentro del confesionario. No era el viento, no era un eco. Sabía que era algo real, algo de adentro hacia afuera. Mi corazón se aceleró y una ola de pánico me invadió. Los golpes se hicieron más fuertes, más rápidos, como si alguien intentara salir de entre los muebles. Caminé hacia el confesionario, mis pies se sentían pesados, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia allí. Con cada paso que daba, los golpes se intensificaban. Cuando estaba a unos metros del mueble, oí un susurro, una voz baja y prolongada, como un murmullo que venía de dentro. No pude entender el idioma, pero algo en esa voz me puso la piel de gallina. Entonces, en un acto impulsivo, rápidamente bendije el lugar, tratando de proteger el ambiente de esa cosa que estaba allí, tratando de manifestarse. Estaba listo para irme, decidido a abandonar ese lugar lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera darle la espalda, los golpes volvieron a llegar, aún más fuertes, ahora acompañados de una voz clara que murmuraba en latín: «Non dimittam», «no te dejaré ir». El miedo se apoderó de mí, no solo por lo que oía, sino por la sensación de que algo se arrastraba hacia mí. El suelo parecía temblar ligeramente bajo mis pies. Sabía que algo muy antiguo y maligno estaba atrapado en ese confesionario, esperando liberarse. No sé cómo, pero algo dentro de mí me hizo comprender. No debía irme de ese lugar. No debes abandonar el confesionario solo. Tenía que impedir que algo se liberara, que tomara forma. Desesperada, rápidamente bendije de nuevo toda la sacristía, repitiendo las oraciones más fuerte mientras sentía que el aire se enfriaba a mi alrededor.
Los golpes cesaron por un momento y por un instante pareció que todo estaba en calma. Pero el silencio no duró mucho. El aire a mi alrededor se sentía más denso y podía sentir que algo estaba allí, observándome. Sabía que no podía dejar el confesionario intacto. Sabía que no debía permitirle quedarse allí, guardando el secreto del padre Angelo. Pero al mismo tiempo, algo me decía que no lo tocara. Cualquier movimiento en falso, cualquier decisión imprudente, podría empeorar las cosas. Me quedé quieto. La tensión en el aire era casi palpable, y por un breve segundo temí que mi propia sombra fuera tomada por la cosa que residía allí. 2 semanas después, recibí una carta del pastor de la iglesia, actualizándome sobre la situación. Los ruidos habían cesado, pero mencionó algo que me perturbó aún más. Ahora algunos creyentes dicen ver una sombra arrodillada frente al confesionario, como esperando su turno, pero nunca se va, y llora todo el tiempo. Esa frase me produjo escalofríos en la espalda. Sabía lo que estaba pasando, sabía lo que significaba esa sombra. El padre Angelo, el hombre que había estado encerrado allí, todavía estaba atrapado en ese lugar, y ahora estaba esperando algo o a alguien. La energía negativa, la presencia que se había manifestado en la sacristía, seguía allí, esperando, y peor aún, ahora buscaba más. Tenía el presentimiento de que algo mucho más terrible estaba por venir. No sé qué más podría pasar, pero sabía que el mal que el padre Angelo había desatado todavía estaba entre nosotros, y algo, un día, tomaría forma.